Buenos días, niños y niñas del tercer grado. Bienvenidos. El día de hoy, miércoles 28 de octubre, trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Nuestra meta, entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre una receta saludable a partir de la entrevista a un familiar. Muy bien, entonces antes de iniciar nuestra actividad, vamos a revisar nuestros criterios de evaluación. ¿Qué queremos lograr? Formulé preguntas sobre el tema y subtema según mi propósito. Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Me expresé con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Tomé nota o grabé con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Y por último, agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, chicos, recuerden que estos criterios de evaluación es lo que nosotros debemos lograr el día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar nuestra actividad. Antes de la entrevista, recuerda, el día 5 de la semana 27, realizamos una entrevista para ampliar una información. En esta experiencia aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante, ¿no? Preguntando y oyente, ¿no? Registrando las respuestas del entrevistado. Muy bien. Revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en la actividad 5 durante la semana 27. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas dialogan? ¿A quién entrevistaste? ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Cómo elaboraste la entrevista? Muy bien, chicos, entonces no se olviden de revisar en su portafolio la actividad número 5 del día 27 y responder a las preguntas. Muy bien. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro después de copiarlo en tu cuaderno. Muy bien. Dice, ¿para qué realizar la entrevista? ¿Para qué voy a realizar la entrevista? ¿No? Para recoger información sobre una receta saludable, para saber qué alimentos sirven en el almuerzo y para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas voy a realizar? ¿No? ¿Qué preguntas realizaré pues para para saber la información que hemos leído, ¿no? Muy bien. ¿A quién entrevistar? ¿Por qué? ¿A quién voy a entrevistar? Muy bien, completamos el cuadro. Ahora prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato, ¿no? Vamos a colocar un título a tu entrevista, ¿no? El título que ustedes crean que sea más bonito, más llamativo, ¿no? Muy bien, en la presentación a la persona a entrevistar vamos a poner el nombre del entrevistador, que son ustedes, el nombre del entrevistado, a quién le vamos a preguntar. Tema de la entrevista, ¿no? Ya sabemos cuál es el tema de la entrevista, muy bien. Y fecha de la entrevista, ¿no? Que es el día de hoy, pues miércoles 28 de octubre, ¿verdad? Muy bien. Preguntas para la entrevista, ¿no? Acá pueden ser estas preguntas o también ustedes las pueden cambiar. ¿Qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Puede ser una de las preguntas. Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? ¿Qué alimentos combinan la preparación de esta receta saludable? Al servir en un plato, ¿no? ¿En qué proporciones vamos a servir? ¿No? Y vamos a seguir haciendo más preguntas, ¿no? Y también vamos a pensar en cómo cerrarás tu entrevista, ¿no? Recuerden las entrevistas que ustedes han hecho anteriormente, ¿no? ¿Cómo es el cierre? De repente dar una recomendación, ¿no? De repente dar una recomendación al entrevistado, recomendarle, ¿no? ¿Qué alimentos debe consumir? ¿Cómo debe ser el almuerzo? Y despedirse y agradecer también, obviamente, ¿no?
Continuamos. Ten en cuenta, acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para tenerlas a la mano, ¿no? Ustedes tienen que tener ahí anotado cuáles son las preguntas que van a hacer al entrevistado. Ensaya cómo formulará las preguntas y repreguntas para obtener más información. Cuando hablamos de repreguntas es cuando de repente el entrevistado no nos ha respondido bien, no necesitamos hacer otra pregunta más. Eso se llama repreguntas, ¿no? Muy bien. Ahora viene el segundo paso, ¿no? Durante la entrevista. Empieza la entrevista con un saludo y tu presentación personal, ¿no? Saludando y diciendo ustedes su nombre, en qué grado están, ¿no? Además indica la información que esperas obtener de la persona entrevistada, el propósito, ¿no? Muy bien. Saluda e indica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo, ¿no? Muy bien. Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para responder. Muy bien, formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar la información que necesitas saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Muy bien, ten presente contar con un medio móvil para grabar tu entrevista, ¿no? De repente que nos presten el celular mamá, papá, ¿no? Pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado, ¿no? Tenemos que decirle, de repente si es la tía, te voy a grabar, voy a compartir el video con mi profesora, ¿no? Hay que siempre pedir permiso. Muy bien, después que ya hemos realizado la entrevista, vas a invitar a tu familiar, al entrevistado, que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio o video, ¿sí? Y las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Muy bien, chicos, no se olviden que ese audio o ese video lo tienen que compartir conmigo, ¿verdad? Con su profesora. Muy bien, chicos, espero que les vaya bien el día de hoy en su entrevista. No se olviden enviar el audio o video y nos vemos el día de mañana.